Bien, vamos a hablar un poquito de la distribución. Dijimos que todos los fármacos, una vez que son absorbidos, se distribuyen, ¿no? Fármacos de administración sistémica se distribuyen ¿por dónde? Por el agua del plasma, que, como dice acá, comunica los diversos compartimentos anatómicos, y la droga libre pasa al líquido intersticial por los poros. En general, hay el líquido, digamos, que contiene el plasma y además el líquido intersticial, digamos, que comunica todo. Además de eso, hay un, digamos, compartimiento intracelular, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de todo lo que es extracelular, ¿sí? Puede ser plasmático o intersticial. Ahora bien, la droga en plasma puede estar libre o unida a proteínas. Dijimos que típicamente cada droga, dependiendo de su naturaleza, tiene un porcentaje de unión a proteínas típico, que puede variar dependiendo de distintas condiciones. La unión con el transportador es mayormente reversible. ¿Ustedes conocen cuál es el transportador de drogas por excelencia? La albúmina, ¿sí? La proteína plasmática, si se quiere, por excelencia. ¿La albúmina qué naturaleza tiene? ¿Ácido o básica? Más bien básica. Es decir, que ¿a quién va a ligar con más, digamos, con más afinidad? A los compuestos ácidos. Los compuestos ácidos y la aspirina, que la estuvimos hablando tanto tiempo, es uno de ellos, se unen con gran afinidad a la albúmina. Por otra parte, hay otros transportadores que están en menor cantidad. La albúmina es la que está presente en mayor cantidad y la que tiene mayor capacidad de ser mayor, si se quiere, sitios de carga donde puede conjugarse con los distintos, las distintas drogas. Otras son las alfa-1 glicoproteínas ácidas, que son ácidas. ¿A quién se van a unir con mayor afinidad? ¿A las ácidas o a las bases? A las bases. Los compuestos básicos se van a unir con gran afinidad a las alfa-1 glicoproteínas ácidas, pero estas no tienen la misma capacidad de la albúmina, ¿sí? Es mucho menor la capacidad. Después tienen cosas que son específicas, la globulina ligadora de corticoides, qué sé yo, CBG. Esa, bueno, en general es una proteína que transporta esteroides, ¿no? Y así hay otras. Pero la más presente de todas es la albúmina. ¿Qué ocurre? Acá hay una cosa muy importante. Vamos a empezar a hablar un poquito, vamos a seguir hablando, de las interacciones farmacológicas. ¿Vieron un prospecto cuando ven, no sé, algún medicamento que tomen que dice interacciones? No tomar con tal otro medicamento. Bueno, hay un caso, hay muchos casos, pero les voy a hablar de uno, de la aspirina, pues ya que estamos, siempre el ejemplo va a ser la aspirina, con los anticoagulantes orales. La aspirina y los anticoagulantes orales son compuestos ácidos que se unen con gran afinidad a la albúmina. ¿Qué ocurre cuando yo estoy tomando anticoagulantes orales regularmente? Un día me duele muchísimo la cabeza y me tomo 2 aspirinas. ¿Qué va a pasar? Va a haber competencia y la aspirina va a desplazar a los anticoagulantes orales de su unión a la albúmina. Resulta que los anticoagulantes orales, cuando están en fracción libre, tienen mayor efecto, aumenta el efecto y además aumenta la metabolización, porque tanto el efecto como la metabolización ocurren a nivel hepático. Pero a mí no me interesa la metabolización, sino que me interesa el efecto. Aumenta el efecto. ¿Qué puede pasar entonces? ¿Es un anticoagulante? Me venga, no sé, hemorragia. Bueno, puede pasar eso. Eso es un caso de interacción. ¿Y por qué se produce esa interacción? Es una interacción farmacocinética. Por competencia, por el transportador entre dos drogas que utilizan el mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay muchos ejemplos. En general, los ácidos con los ácidos compiten, las bases con las bases. Bueno, también hay saturación. Por ejemplo, si por algún motivo la cantidad de proteína plasmática disminuye, no sé, hay menos albúmina o menos alfa-1 glicoproteínas ácidas, con más facilidad se van a saturar los transportadores y una gran porción va a quedar como fármaco no unido a proteína, con todas las consecuencias que se pueda tener. Bueno, el hecho de que una droga esté unida o no unida a la proteína tiene consecuencias, pero esas consecuencias dependen de cada droga porque
existen muchísimos factores. Existen muchísimos factores que determinan lo que va a ocurrir una vez que el fármaco, no solo farmacocinético, ingresó al organismo, pero básicamente una droga con mayor fracción unida a proteínas, ¿usted le parece que se va a distribuir más ampliamente o menos ampliamente en el organismo? De la vida media vamos a hablar después, pero con la distribución. Si está pegada a la proteína, ¿va a ser más grande el tamaño o más chico? Va a ser más grande. ¿Se va a distribuir tan fácilmente? Seguramente no. Uno esperaría que a mayor, no siempre pasa, pero que a mayor porcentaje de unidad de proteínas, menor distribución, si se quiere, de la droga. Y también esperaría, que no siempre ocurre, que a mayor porcentaje de unidad de proteínas, podría haber menor efecto, porque el efecto por lo general no siempre lo realiza la droga libre, no unidad de proteína, y podría esperarse también, tal vez, una mayor vida media. Pero eso no siempre es así, ¿sí? Y por último vamos a hablar de la redistribución. Bueno, se entendió la importancia del tema de la unión a proteínas y las interacciones farmacológicas, ¿no? Eso es lo que quiero que por lo menos les quede en esta clase. Después vamos a ir desarrollando, a medida que pasa el curso, otros conceptos. La redistribución. Una droga, cuando llega, por ejemplo, vamos a suponer que la droga la doy por bolo intravenoso. Alcanza el pico en el plasma y de a poco se va distribuyendo hacia todos lados. ¿A dónde va a ir primero y a qué lugares va a saturar primero? ¿Al cerebro o al tejido adiposo? ¿Cuál está más irrigado de los dos? El cerebro, ¿sí? Entonces va a ir y se va a acumular en el cerebro los tejidos más irrigados. El corazón, ¿sí? Va a ir y se va a concentrar ahí, va a bajar en plasma porque va a pasar al cerebro, ¿sí? Y a los demás tejidos más irrigados. Ahora bien, tarde o temprano va a empezar a ingresar en los tejidos menos irrigados, como será el tejido adiposo. ¿Qué va a pasar? ¿De dónde va a salir la droga que empieza a irse al tejido adiposo? Del plasma no puede salir porque prácticamente ya se fue todo al cerebro. ¿De dónde va a salir? Del cerebro, va a pasar de nuevo al plasma y finalmente se va a ver. Eso es lo que se llama una redistribución. Cuando uno administra por vía intravenosa, por ejemplo, una droga, primero satura los órganos que están más irrigados y después baja la concentración plasmática y después vuelve a subir porque del más irrigado tiene que pasar al plasma para poder ingresar a los menos irrigados. Es decir, hay una variación, hay que esperar que se equilibre, que se llegue al estado estacionario para decir cuál va a ser la concentración final de esa droga. Porque al principio va a variar dependiendo hacia dónde esté yendo. Eso es lo que se llama redistribución y siempre ocurre cuando uno administra una droga. En algunos casos es muy importante, por ejemplo, lo van a ver en anestésicos, con los pacientes que son muy obesos, los cuidados que hay que tener. Porque puede ocurrir algo de esto y resulta que el paciente por ahí se despierta porque baja la cantidad de anestésico en el cerebro, por ejemplo, ¿no? Por una redistribución. Bueno, este es un ejemplo de todo lo que dijimos. Y acá vamos a introducir de la distribución las zonas. Dijimos que el agua intersticial se comunica con todo el organismo, pero hay zonas donde hay barreras al pasaje de ese líquido. Por ejemplo, la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, la barrera placentaria, ¿sí? Y otros tejidos que también tienen barreras que, digamos, impiden el paso del agua intersticial hacia esa parte, esa zona. Ustedes ya lo saben de cuando hicieron histología, cómo es más o menos la estructura, ¿no? A nivel de estas barreras. En general, en un tejido común, fíjense que si este es el vaso, este es el endotelio, tenemos como unas fenestraciones, ¿no? Donde hay unos espacios intercelulares donde el agua intersticial comunica, pero en otras zonas donde existen espacios intercelulares muy estrechos, por ejemplo, en la zona de la barrera hematoencefálica, no están estos, o están muy reducidos, estos espacios intercelulares y por lo tanto no se permite el paso del líquido hacia adentro. Eso lo conocen, ¿no? Existen barreras. ¿De qué naturaleza son esas barreras?
lipídicas, como siempre, porque están formadas por... que de alguna manera protegen, si se quieren, algunos de los tejidos más nobles. ¿Qué drogas no podrán atravesarlo o lo atravesarán con mucha dificultad? Las menos liposolubles, las más grandes y las que tengan ¿qué característica? La fracción no ionizada muy chica o la ionizada muy grande, por cuestiones del pH y del pK, ¿está bien? Todas esas las van a atravesar con mucha dificultad. El hecho de que tengamos este tipo de barreras puede ser beneficioso. Por ejemplo, yo puedo dar, esto lo vamos a ver cuando veamos colinérgicos, algunos compuestos, como el bromuro de metilhematropina, que no pueden atravesar barreras, porque a mí no me interesa que atraviesen la barrera. Por ejemplo, eso se utiliza como antiespasmódico, ¿sí? Un antiespasmódico para tratar de dolores, digamos, de espasmos, digamos, a nivel abdominal. Entonces tomo uno de esos y no me interesa a mí que son atropínicos. Después lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso autónomo. Son bloqueantes muscarínicos. No me interesa que lleguen al cerebro, es más, no quiero que lleguen. Entonces está bueno que, digamos, ese compuesto no pueda atravesar la barrera hematoencefálica. O en el caso de algunos compuestos que no pueden atravesar la placenta, está bueno, porque yo no quiero que atraviesen la placenta, se entiende, quiero que se queden donde está la madre y no que pasen al feto. Bueno, en esos casos está bueno que el compuesto que yo elija tenga poca liposolubilidad y poco, digamos, capacidad de atravesar barreras. En otros casos yo necesito que sí las atraviesen. Por ejemplo, una intoxicación con órgano fosforado, se utiliza la fisostigmina, que tiene una característica que atraviesa las barreras con mucha facilidad, mientras que la neostigmina, que es similar pero no atraviesa barreras, no me sirve, porque yo necesito que le haga el efecto en todo el organismo, que se distribuya en todo el organismo. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, puede ser útil o no que atraviesen las barreras, ¿sí? En este caso, la barrera hematoencefálica. Hay que tener cuidado, sin embargo, en el caso de las inflamaciones, y acá creo que en la guía tienen un ejemplo de un paciente que tiene una meningitis, donde lógicamente había una inflamación. Si hay una inflamación, ¿cómo va a estar la barrera hematoencefálica? Y en general cualquier barrera. Permeable, claro, o sea, va a pasar cualquier cosa ahí. Entonces hay que tener cuidado, porque si yo estoy suponiendo que el medicamento no va a pasar y no va a afectar el sistema nervioso, en un caso así, por ejemplo, podría llegar a pasar, ¿sí? Lo mismo para cualquier otro tipo de barrera. En esos casos hay que tener cuidado. Igual eso lo van a ver en uno de los ejemplos de la guía.